Carísimo pueblo del Señor, paz a cada uno de ustedes, también a ustedes, amistades, iglesia que los ve a través de las redes sociales. Un caluroso saludo de paz de la iglesia aquí en el centro, en San Salvador. Es de mucha alegría nuevamente estar en este lugar, ¿verdad, hermanos? Sentimos contentos, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios así lo ha querido. Es una fiesta muy especial. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros guardarle reverencia. Un tema muy importante, el cual tenemos que ver ahora, es consumado es. Pero vamos a pedir la autorización a nuestro Dios para poder abrir este hermoso ejemplar. Me acompañan, por favor. Bondadoso y buen Dios todopoderoso, una vez más, Señor, venimos delante de usted altamente agradecido, Padre de los cielos, por esas bondades inagotables que usted tiene para cada uno de nosotros. Quizás si los pusiésemos a contar, no terminaríamos. Solo en un día los mandas tantas bendiciones. Y nosotros, faltando, Señor, a su nombre, pecando, haciendo cosas desagradables. Perdónanos, Padre bendito. Siempre somos llevados o arrastrados a hacer cosas que a ti no te gustan. Pero reconocemos, Señor bendito, que le hemos fallado. Ayúdanos, Padre de los cielos. Mira tu pueblo, qué animoso, qué contento, qué alegre, los niños, los jóvenes, adultos, mujeres, varones, de todas las edades. Muchos han sido atropellados por el enemigo, porque ha querido que no vengan. Ha querido poner en sus mentes, en sus corazones, cosas negativas para decir, mejor no voy a la casa de oración. Pero lograron vencer, Padre de los cielos, y aquí están. Por ello te damos las gracias, Padre bendito. Señor, te pido la autorización para yo poder abrir ese hermoso ejemplar y poder sacar el extracto y la clase que tú le diste a tus hijos para que nosotros la pudiéramos estudiar y valorar ese sacrificio que usted hizo al mandar a su hijo, y su hijo como obediente terminó esa obra verdadera que usted le había encomendado. Padre de los cielos, desde el principio al final, también a los hermanos, visita que los ven a través de las redes sociales, esa doble porción de bendición, Padre bendito. Algunos quizás está trabajando, quizás, pero ahí están, Señor, pendientes las redes, escuchando estos hermosos mensajes, las alabanzas que han estado muy preciosas. Esperamos que llegue hasta el trono de su gracia. Gracias, muchas gracias por todo, Señor, en el nombre del Santo de su Hijo Jesucristo, le pedimos todos estos favores. Amén. Tengan la bondad de tomar sus asientos, queridísimos hermanos. Ahorita, por favor, solamente hay que ver las escuelitas. El Ignario, pues ya tuvo su tiempo. Ese lápiz o lapicero, ¿verdad? Para poder anotar, ¿verdad? Ese hábito, pues bien importante. Consumado es. Palabras que el maestro dijo ya a la hora de morir. Él había finalizado lo que el Padre le había encomendado, ¿verdad? Porque él no vino a hacer nada de su propia voluntad, sino todo lo que el Padre le había ordenado lo vino a cumplir él al pie de la letra. Y sabemos perfectamente que todo esto ya estaba profetizado. Vamos a ver las escuelitas. Dice, tenemos el objetivo, entender que la obra redentora de Jesucristo, anunciada por los profetas, fue consumada con su muerte. Tenemos un verso de memoria, mi hermano. A veces se nos olvida a nosotros los predicadores poder preguntar. Quiero darle primeramente el tiempo a mis hermanas, ¿verdad? El micrófono, por favor, a mi hermana, para que pueda dar el tiempo, ese verso de memoria. Por favor. Paz, amada iglesia. Paz, mi hermano. Daré el texto de memoria. Sí, por favor, pueden quitarlo. Sí. Por favor, gracias. Cuando Jesús, perdón, ya se me olvidó. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Juan 19:30. Gracias, Paz. mi hermana. Gracias. Paz. Amada iglesia de Dios, pasa a todos vosotros. Paz, mi hermano. En el libro de Juan, a la letra dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Según Juan 19:30. Correcto. Paz. Gracias, mi hermano. Paz, hermanos. Paz, mi El hermano. verso de memoria dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Según Juan 19, versículo 30. Correcto. Paz. Paz. Amados hermanos en el Señor, paz. Vale. El verso de memoria dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, según Juan 19:30. Correcto. Paz, hermanos. Gracias. Paz. Paz, amada iglesia. Paz, mi hermano. Dice así el verso de memoria. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Correcto. Gracias. Paz, hermanos, Paz. el verso de memoria dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Correcto. Paz, hermanos. Paz, mi hermano. Cuan- ¿Cuándo? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Correcto. Paz. Gracias. Paz. Amados hermanos en el Señor, paz. Paz. El verso de memoria dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Correcto. Paz, hermanos. Gracias. Paz. Muy bien. Paz, amada iglesia. Paz, mi hermano. Dice el verso de memoria. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Así es. Gracias. Carísimos hermanos, paz a vosotros. Paz, hermano. Dice el versículo, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Según Juan 19:30. Paz. Paz, mi hermano. Paz, hermanos. Dice el verso, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo doblado su cabeza, entregó el Espíritu, según Juan 19:30. Paz, Correcto. hermanos. Paz, hermana. Hermana, ¿ya no hay? Pasamos entonces a los varones, si no hay más hermanos. Los varones. Ahí está. Está la juventud presente. Paz, hermanos, el Paz. verso de memoria dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Correcto, gracias, joven. Paz, el versículo dice así, cuando Jesús hubo inclinado la cabeza, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Gracias. Paz, hermanos, Paz. dice el verso de memoria, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, según Juan 19:30. Paz, hermanos. Paz.
¿Otro hermano? No hay. Bueno, gracias. ¿Verdad? Consumado es el tema que estamos viendo. Una encomienda dada por el Padre a su Hijo Jesucristo. No una encomienda muy fácil, porque ya vamos a ver en la lectura bíblica, abramos la Biblia, y vamos a ver lo que ya estaba profetizado, lo que iba a pasar, todo lo que se le había encomendado, y los momentos por el cual él iba a vivir en su carne. ¿Y por amor a quiénes? Por toda la humanidad, ¿verdad? Isaías 53, 1. Una hermana, un hermano, así vamos a llegar. Leo el primero, de ahí mi hermana, y de ahí mi hermano, un trío. Primero leo yo. 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 2. Una hermana, por favor. Y dice el 2, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Gracias. Un hermano, por favor. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Gracias. Dice el 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Una hermana, por favor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias. Un hermano, el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7 dice la letra, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 8. Una hermana. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Gracias, hermanos. 9. Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Gracias. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11. Una hermana. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Gracias. Un hermano, el 12, por favor. Por tanto yo daré parte a los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los. Gracias, mi hermano. Gracias. Esta profecía traída por uno de los grandes profetas del ayer, allá por el año 740 al 701, ¿verdad? Antes de Cristo. Una profecía hace aproximadamente 700 a 750 años. Después se vino a cumplir, ¿verdad?
Tenía que cumplirse al pie de la letra. Y así como hemos leído, todo se fue dando paso a paso. La orden que le dio el Padre, cómo se iba a dar todo, por el amor a la humanidad, el rescate por cada uno de nosotros, así fue. No fue algo fácil, hermano. No fue algo fácil, pero Él lo hizo y como obediente. ¿Por qué se le llama cordero? ¿Cómo son los corderitos? Dicen que son bien mansitos, ¿verdad? Él obedeció todo lo que el Padre le había encomendado, ¿verdad? Al pie de la letra, ¿verdad? No hay duda que un momento, así como estuvo en el monte de Semaní, como humano que era, ¿verdad? Dijo, Padre, si fuese posible, no pase de mí esta copa, ¿verdad? Pero que no se haga conforme, sino conforme tu voluntad, ¿verdad? Y Él se dio el rescate por cada uno en su boca. Ok. ¿Creen que Él no tenía argumentos para poderse defender contra aquellas personas? Sí, pero ya estaba profetizado que Él iba a callar. Búsqueme por favor alguien, Marcos capítulo 15 y versículo 2 al 5, en voz alta y despacio me lo lee por favor. Ahí levánteme la mano, ¿quién me lo va a leer? Mi hermana. Marcos 15, del 2 al 5. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Gracias, mi hermano. ¿Cómo estaba profetizado en el libro de Isaías? Que iba a enmudecer su boca. Él no podía, porque al poder alegar o poder defenderse, porque él era inocente, quedaban burlados los profetas, quedaba mentiroso Dios y no hubiera habido un plan de salvación para nosotros, ¿verdad? Todo tenía que cumplirse al pie de la letra. Hermanos, todo este trimestre bien importante, déjeme decirle que pues lo que tengo, nunca he visto un trimestre tan minucioso como se está estudiando este trimestre. El valor verdaderamente al sacrificio del maestro, ¿verdad? Pero más grande fue Dios haber mandado a su único hijo, ¿verdad? A cumplirlo. ¿Y en qué manera, hermano? ¿En qué manera, verdad? ¿Ok? Entonces, él estaba cumpliendo lo que Isaías decía, que él no iba a abrir su boca. Ahora, según tengo entendido, los romanos no eran, hermano Francisco, los hermanos romanos, los varones romanos, ¿eran drásticos o suaves para castigar? De tortura, ¿verdad? Entonces, y lo hacían pedazos. Imagínense, Jesucristo fue parte de esas torturas de aquellos personajes, ¿verdad? Y dice Marcos capítulo 15 y versículo 15. Marcos 15, versículo 15. Y dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó, ¿a quién dice? A Barrabás, y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese. ¿Y qué clase, quién era Barrabás? Hubo un cambio, ¿verdad? De un ladrón, asesino, dijo mi hermana, y cuántos delitos había cometido, él tenía que morir de esa manera. ¿En qué condición nos encontró nosotros también? ¿Éramos unos barrabases? Pero el Padre, pues, viendo la humanidad, lo corrompida que estaba, ¿verdad?, envía a ese ser tan maravilloso, y mire, y no por los más mejores, sino que murió por la humanidad, ¿verdad?, entero, ¿verdad? Pero, imaginen ese momento por Barrabás, ¿y a quién pedían? Dice, a Barrabás. Pero se tenía que cumplir al pie de la letra todo lo que en Isaías hemos leído, ¿verdad?,
al pie de la letra, porque si no, nuestro Dios quedaba mentiroso, cómo se iban a ir cumpliendo detalle por detalle. Jesús, el Hijo de Dios, aparte de poder defenderse con sus labios, creen que él no tenía poder para salir de toda esa situación. No vieron por dónde pasó, ¿verdad? Así lo dice en el Evangelio según Juan. Vamos a ver, foguemos la Biblia, mi hermano, foguémosla. Mis hermanos jóvenes nos ayudan allí, pero nos vamos a acostumbrar y después nos vamos a ir a los libros cuando estemos evangelizando. 10:17. El Evangelio según Juan 10:17. Dice así: por eso me ama el Padre, dijo Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí. ¿De quién dice? Qué maravilloso. Entonces él tenía la potestad, el poder celestial para poder salir de ese problema. Pero como le repito, entonces no estuviéramos nosotros, no tuviéramos esa salvación tan maravillosa, ¿verdad? El cual pues estaba profetizado, ¿verdad? Y que así tenía que morir él. Aunque él sabía en la condición que él iba a morir, que no era fácil, ¿verdad? Así que es bien importante ver que cuando él dice consumado es, hecho está. Había finalizado ese trabajo, ese encomiendo, la obra redentora que el Padre había mandado, ¿verdad? Él había cumplido al pie de la letra, o estaba completa. Pero ¿qué pasaría si hubiera dicho he terminado? ¿Cuál sería la diferencia? Porque pregunto, ¿el plan de salvación es de Jesús o es de Dios? De Dios. Verdaderamente, ¿quién es el verdadero Salvador? Búsqueme por favor para que veamos, 1 Timoteo 1:1, veamos el verdadero Salvador. Jesucristo fue el Cordero, el que se prestó para esa obra tan maravillosa. Alguien me lo lee, 1 Timoteo 1:1. Despacio. En vez de lo leemos tan corrido, no miramos los detalles que nos quedan ahí. 1:1. Heme aquí, hermano. Por favor. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ahí está, miren. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios, el Padre, es el verdadero Salvador, ¿verdad? Jesucristo, por eso cuando le dijeron al maestro, maestro bueno, no le dijo. Bueno solamente mi Padre, le dijo. Mire, entonces el Hijo mismo siempre le dio toda la gloria. ¿A quién? Al Padre. Jesucristo se merece gloria, pero que verdaderamente la gloria es directamente al Padre, ¿verdad? Porque Él siempre, cuando incluso todo lo que Él iba a hacer, cualquier milagro que iba a hacer, ¿qué es lo que hacía primero? Primero le pedía al Padre, lo tomaba en cuenta, ¿verdad? Ahora pues el Padre, viendo la obediencia de Él, le delega ese trabajo tan fácil que cualquier hombre no, quizás no lo hubiésemos hecho, pero vio en el Hijo que Él podía hacerlo, ¿verdad? Él tenía el poder para salir de esta situación, pero obedeció al Padre como cordero, oveja, obediente, pero lo hizo por usted y lo hizo por mí. Capaz nosotros en una situación de esa, ¿verdad? Tuviéramos un pequeño poder, lo usamos, pero Él no. Era tanto el amor del Padre, tanto el amor del Hijo, que tenía que cumplir todo eso y darle por completo, ¿verdad? Ok. Los sufrimientos de Jesús, aquellas burlas, aquellos maltratos que Él recibió. Juan, ya lo conocemos, pero vamos a darle un repaso porque en veces como que se nos olvida lo que aquel santo varón pasó por cada uno de nosotros
y nosotros en veces no le damos la importancia. 19, el Evangelio de San Juan. (19:1) Juan, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían de una forma burlesca, va, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas al Hijo de Dios, hermano. En una forma, pero en realidad ¿es o no es el rey de los judíos? El rey. Pero ellos se lo decían de una forma burlesca, irónica, y lo bofeteaban. Bueno, solamente quizás nuestra mente tan finita, ¿verdad? Podemos imaginar aquel cuadro, cómo el maestro estaba su rostro lleno de sangre, su espina, y cómo se burlaban aquellos traquiladores, ¿verdad? Pero no abrió su boca. Se mantuvo como cordero, ¿verdad? Como oveja al pie de la letra, cumpliendo todo lo que el Padre le había encomendado. Pero qué maravilloso es, hermano, que algo que estaba también escrito en el libro de Isaías, que a pesar de todo el sufrimiento que él iba a pasar, mi hermano, él iba a ser enterrado como rico. Él iba a ser enterrado como rico. Búsqueme, por favor, Mateo 27, 57 al 60. Y otro me tiene, por favor, 53:9, para que veamos lo que ya estaba profetizado que así iba a ser. 27:57. Mateo 27:57 dice, y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús, y entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, 60, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y revuelto una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Qué maravilloso, ¿verdad? Punto por punto, letra por letra, lo que ya el profeta Isaías hace más de 700 años había profetizado, se cumplió. ¿Por qué no creer que en el Hijo del Hombre? ¿Por qué no reconocer ese sacrificio? Todo lo que Él pasó por cada uno de nosotros, hermano. Ese tema es de que nosotros siempre lo analicemos, el trimestre nos llama a eso, a analizar y valorar ese sacrificio que hicieron los dos, el Padre y el Hijo, por cada uno de nosotros. No solamente como una historia, sino que todos los padecimientos que Él pasó por rescate de nosotros, hermano, ¿verdad? Hace 700 años estaba profetizado y todo se cumplió. Ahora, como el Padre le dijo, Él lo hizo. De no haber sido así, hermano, ¿de qué estábamos nosotros? Estábamos fuera de todo las promesas de Dios. Como lo dice Romanos 3:23. Búsquemelo, por favor. Ahí está. Romanos 3:23. Micrófono, por favor. 3:23 de Romano dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Ok. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, verdaderamente estábamos fuera, ¿verdad? No éramos parte, pero Dios en su amor, en su plan redentor, ocupa a su Hijo, ¿verdad? Imagine que tanto era el pecado, tanto la falta que habíamos, la deuda que habíamos adquirido, y tuvo que pagarse un precio muy alto.
el de su Hijo Jesucristo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, fuera. Eso estábamos condenados, fuera. Así como estaba Barrabás, ¿verdad? Condenado por sus hechos a muerte. Pero nos da la oportunidad, que aceptemos un regalo, como lo dice 6:23 Romanos. A eso está usted, amigo, que nos escucha o nos ve a través de las redes sociales, al no reconocer el sacrificio de Jesucristo que hizo por la humanidad, ser alianza con Dios, ser bautizado en la iglesia de Dios, lamentablemente queda fuera. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, al morir Jesús en la manera que murió y nosotros reconocer, aceptar y ser bautizados, ¿a qué somos acreedores? A la vida eterna. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser parte de esa vida eterna? Los que seamos bautizados, aprovechamos ese regalo, la dávida de Dios. Hay requisitos. Si usted analizó, su servidor por eso pasó 2 años y medio escuchando, porque había algo que a mí no me convenía. Pero vino Dios en su momento, traspasó mi corazón y me dijo: no tenés opción. Porque estaba duro de corazón. No, si solo yo no me voy a morir, ¿cuántos van a morir a la par mía? Empezaba yo a condicionar mi pecado. Oiga, defendiendo mi falta. Pero hubo un momento de quebrantamiento, el cual renació y dijo: no, yo quiero ser salvo. Jesucristo empieza a operar. La mayoría que fue bautizado también tuvieron sus problemas, sus luchas. Y por eso vienen estos temas, para que nosotros veamos. Lo más difícil ya lo hizo el Padre y el Hijo. Ellos hicieron la parte más difícil. Ahora nosotros, ¿qué nos toca? La obediencia. Reconocer, valorar, y que día a día, porque la lucha es todos los días, ¿verdad? Porque aquí, no, si el día sábado aquí los vemos bien bonitos, aquí los vemos bien angelicales, pero entre semana, entre otros días, verdaderamente nos acordamos de Jesús, cómo murió, quizás no. Solamente le damos rienda suelta, recordando ese regalo que Dios dio, la paga del pecado. A eso estábamos sentenciados, a muertes y a condenación. Imagínense, ¿cómo era nuestra condición de pecado? Desde la coronilla hasta los pies, una llaga podrida. Pero ¿quién llevó nuestras enfermedades? ¿Quién curó nuestras heridas? Según Isaías 53, como leímos, Jesús. Es de pedirle a Dios verdaderamente que nuestro sentir, en nuestro corazón, nuestra conciencia, hagamos ese valor, y que Él cumplió todo. Ahora nos toca a nosotros verdaderamente resaltar y decir verdaderamente: no murió en vano, aquí estoy yo. Aquí está usted. Usted, amigo, que no es parte de la iglesia, le hacemos la invitación para que pueda recibir la doctrina, ¿verdad? Ya se comenzaron los estudios para que usted pueda ser parte, ¿verdad? Y verdaderamente ver ese plan de salvación. Los que somos bautizados, ¿cuánto dinero nos costó hacer ese pacto con Dios? Ni un 5. Es gratuito. La paga del pecado era la muerte. Estábamos con eso. Más la dávida, el regalo de Dios en Cristo Jesús, aquel varón de dolores que murió por cada uno de nosotros.
Dios, que es rico en misericordia, vio la condición de nosotros y que no había otra forma, porque no había otra forma de aceptar como expiación los animales, terminó esa parte, aceptando una vez y para siempre la de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pero en su misericordia, y lo dice en Efesios capítulo 2, Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Un don inmerecido. Oiga, un don inmerecido. No merecíamos. ¿Qué merecíamos, hermana, la vida de nosotros? Eso merecíamos. Pero como Él es rico en misericordia y con su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero ¿cuándo nosotros pasamos a ser hijos de Dios? ¿Cuándo? Cuando nos bautizamos. Cuando le entregamos la vida al Señor, abrimos nuestro corazón, hacemos esa alianza y somos bautizados. Como decía Juan 1:11, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados. Hermana, hermano, ¿le da pena a usted que en la calle, en público, en el mercado le digan paz, hermana, gritado? Si le da pena, preocúpese. Si le da pena, porque a Jesucristo, porque el que se avergonzare, dice, de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre. Qué bonito lo sentimos, hermano Gerson, cuando usted lo reconoce. Nunca le ha saludado a una persona que usted no conoce, hermano, y le dice, y usted anda trabajando, y de repente, varón, que le vaya bien. Y no sabe, y usted ni no sabe quién es. Y en vez no son ni de la iglesia. Que Dios le bendiga, varón. Hermana, que Dios le bendiga. Vení, ¿cómo saben que soy hermana? Dice usted. Es que usted cómo se viste. Es que usted cómo habla. Hermano, usted cómo actúa. Refleja a quién? A Jesús. Pero qué pena es que aquello consumado, aquello hecho, aquello que Él cumplió al pie de la letra, nosotros lo veamos de menos. Aquí soy cristiano, afuera no soy. Que Dios nos ayude a esos pensamientos, ¿verdad? Que nos ayude, porque verdaderamente es el sacrificio que fue dado allí. Así que valoremos verdaderamente. Hermanos, algo que quieran argumentar, mis hermanas, de lo que estamos viendo. Consumado es esas palabras que dijo el maestro, ¿verdad? Antes de entregar su espíritu, dijo que él ya había completado lo que el Padre le había delegado. No sé, alguna hermana o hermano que tiene alguna participación o poder enriquecer el tema que estamos viendo esta mañana. ¿Cómo no? El micrófono, por favor. Gracias. Bien, hermano, gracias. Consumado es una lección que nos debe de motivar a cada uno de nosotros a valorar esa obra maravillosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para salvarnos. El objeto de la lección dice algo bien importante, dice que nosotros debemos de entender que la obra redentora de Jesucristo, anunciada por los profetas, fue consumada con su muerte. Esto, hermano, pues es claro comprenderlo, ¿verdad? Entenderlo en el sentido de que el ser humano por sí mismo no puede alcanzar el favor de Dios. Si Jesucristo no hubiese venido a hacer todo lo que hizo, que de hecho no fue algo que
digamos, de él salió a hacerlo, sino que fue algo que Dios lo estableció, que Dios lo mandó. Hay un texto aquí en el libro de los Hebreos, quiero leerlo. En Hebreos capítulo número 10. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Ahorita ya lo... Dice así en el capítulo 10, dice en el verso número 2. Dice de esta manera, voy a leer el verso 1. Sí. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos, dice, a los que se acercan. ¿A quién? A los que se acercan a Dios. ¿Recuerdan ustedes que la nación de Israel año con año dice que estaban ofreciendo sacrificio de animales para poder, ¿el qué? Expiar sus pecados? Pero dice aquí el escritor a los hebreos que todos esos sacrificios no hacían perfecto a los que se acercaban a nuestro Dios. Y dice el verso número 2, de otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de qué dice, de pecados. Pero en estos sacrificios, dice el verso 3, cada año se hace memoria de qué dice, de los pecados. Porque la sangre de los toros, ¿y de qué? Y de los machos cabrillos no pueden quitar, dice el que, los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién es el que entró en el mundo, hermanos? Jesucristo. ¿Y qué es lo que dijo él? Sacrificio y ofrenda por el pecado, dice, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué más dice? Lo voy a leer ahí porque mucho. Holocaustos y expiaciones por el pecado, dice, no te agradaron. Entonces dije, ahí está, mire, he aquí vengo, oh Dios, para hacer, ¿el que dice? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y cuando él, dice ahí el texto de memoria, ¿verdad? Que dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo él, consumado que, porque con eso él estaba cerrando todo lo que nuestro Padre Eterno le había encomendado que hiciera para poder, hermanos, prodigar al ser humano la redención, la salvación, de tal manera que ahora el hombre y la mujer que quiere ser salvo, lo único que tiene que hacer, ¿qué es, hermanos? Creer en ese sacrificio perfecto. Aquí no cuenta ya el sacrificio de animales, ¿verdad que no, hermano? No cuenta. Claro. Aunque una ofrenda que uno diga, yo voy a dar una ofrenda, tal vez el Señor tiene misericordia, ¿verdad que no, hermano? La salvación no se puede comprar a través de qué, de dinero, sino que la salvación única y exclusivamente se puede obtener a través de qué, a través de ese sacrificio perfecto, porque Él hizo todo lo que el Padre, hermanos, quiso que Él hiciera para prodigar la salvación para cada uno de nosotros. Ahora ya nosotros que hemos aceptado ese sacrificio, es obvio que tenemos que vivir en obediencia, ¿verdad? Porque esto muchas veces se puede confundir, se puede equivocar y por ejemplo dice, consumado es, ya no tenemos que hacer nada para ser salvos. Sí. Basta con creer en Jesús y ya estuvo. No, a partir de ahí empieza la obediencia, pero quien da la salvación, ¿quién es? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hizo lo necesario, lo que el Padre quiso que Él hiciera para redimirnos a nosotros, solamente. Muy bien, gracias mi hermano, ¿verdad? Entonces, no hay otra forma, o un amuleto mágico que puedan decir por ahí, ¿verdad? Para ser salvo, como dijo aquel varón, dame de ese poder, ¿verdad? Y le dijeron,
perezca tu dinero, ¿verdad? Contigo. Esto no es por dinero, mi hermano, ¿verdad? Esto no es por dinero, sino que es a través de la obediencia, un reconocimiento, un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y resaltar verdaderamente al Padre y al Hijo en la obediencia. Hermano Francisco. Mi hermano Gerson mencionaba algo muy importante. Lo que leía narrando lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no hay sacrificio. Aquellos sacrificios dice que no podían hacer perfectos a nadie. Solo era una sombra y figura de lo porvenir. Y Juan el Bautista dijo de esta manera. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el único medio por el cual el mundo podía ser limpio, pero como dice el hermano, ¿verdad? Si permanecemos firmes, fieles a su palabra, pues, porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no, ya es condenado. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Algún otro hermano que era su aportación? ¿Hermana? ¿Alguna? Ok. Entonces continuamos. Entonces, hermano, verdaderamente es ver que Jesucristo, uno, imagínense de que ese plan tan maravilloso, ese plan de Dios, siempre ha querido ser intervenido, interrumpido ¿por quién? Por Satanás. ¿Cómo quería dejar burlado a los profetas? ¿Cómo quería dejar burlado a Dios? Imagínense que después del bautismo, ¿qué pasó? Quería que él, ¿verdad?, fallara. Y así muchas veces, porque dice que él se iba y lo dejaba por un tiempo. Pero él, a pesar de todo, los maltratos, los vituperios, los azotes, la corona, ¿creen que fue fácil esa corona que le pusieron? No, fácil. Que ver que por los que él venía a morir, lo estuvieran injuriando y le dijeran, crucifíquenle, crucifíquenle. Y él como, con gran amor, todavía diciendo de aquellos personajes, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros al ver todo esto somos bienaventurados de tener un libro tan maravilloso, pero lo que en veces nos falta es un poco de conciencia y no valorar verdaderamente ese sacrificio. Veamos, ¿quién pagó nuestra deuda? Teníamos una deuda grande. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de los cuales se dio testimonio en su debido tiempo. Mire, ya los profetas, desde más antes del Antiguo Testamento, ya se hablaba de Jesucristo, pero no en la forma como Isaías lo describe, el nacimiento, ¿verdad? Que lo podemos encontrar siempre en Isaías, hasta la hora de su muerte lo declara el gran profeta, ¿verdad? Y eso... A los fariseos, le dice, Abraham, dice, se alegró viendo mi día, dice él, ¿verdad? Y se refirió a aquel momento cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y la voz de lo alto que le dice, detente porque he visto que me amas, dices, y que me temes. Y de repente va viendo allá en la zarza, dice, ¿y qué es lo que vio en la zarza, hermano? ¿Qué es lo que vio? Dice, un corderito. Y dice, Abraham se alegró viendo mi día. Eso dice Jesús a los fariseos que no querían creer en él.
O sea, ¿qué es lo que vio Abraham en sí, en aquel cordero que estaba allá trabado en aquella zarza? ¿A quién vio, hermano? A Jesucristo, que nos salvaba, que nos redimía. Y que le estaba dando la vida a su hijo que tanto amaba también. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Qué bonito cuando lo vemos desde ese punto, ¿verdad? El rescate siempre Dios por la humanidad, ¿verdad? Y que en ese momento él estaba dispuesto a matar a su hijo, pero vino el rescate por Isaac, ¿verdad? Entregándose por él. Muy bien, diga, hermano. También, hermanos, cuando Moisés allá en el desierto dice que todos eran mordidos por la serpiente, ¿verdad? Y dice Pablo que en un día cayeron 23,000, sí, ¿verdad? Y dice que Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente, ¿verdad? Para que todo aquel que sea mordido por la serpiente y llegue frente a la serpiente, no morirá, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? ¿Eran mordidos de la serpiente? Sí, no querían ver a la serpiente. Y la serpiente levantada dice que era la figura de Jesucristo. Porque así como Moisés dice, levantó en el desierto una serpiente, así es necesario, les dijo, que el Hijo del Hombre sea levantado delante de los hombres. Correcto. ¿Y cómo queda probado verdaderamente el triunfo del Padre y del Hijo? Resucitando a su Hijo, ¿verdad? Al tercer día. ¿Quién quedó burlado ahí? La muerte. Satanás quedó. Por eso cuando le dijo Jesucristo, ¿verdad? He visto caer. O sea, estaba vencido. Estaba vencido. Pero veamos el precio alto que se ha pagado, hermano. Un precio muy alto. Por eso usted, hermana, hermano, usted no es barato. Usted es cara. Usted es caro. Cuesta la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Cándido, ¿estamos bien? Ajá, dígame. Hermano, micrófono ya. Consumado es. Antes de expirar el maestro. Diga. Más carísimos hermanos. Para mi hermano. La escuela, el título y todo está bien precioso, hermano. Y quizás vamos a salir hasta, quizás que los más humildes quizás de esta mañana, ¿verdad? Pero recuérdese de que usted dijo algo muy importante. Dijo allá de que nos bautizáramos. Pero no solo es bautizarse y hasta ahí llegó nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos vamos a ser castigados? Y somos bautizados en esa sangre preciosa que es de Cristo Jesús. Vemos, quizás no todo, ¿va? Pero como se toma el todo por el uno, quizás vemos esa muerte muy insignificante, no le ponemos ese valor el cual debe de tener, mirar todos esos sufrimientos, y todo fue por darme vida a mí. Ahora, ¿qué hago yo por él? Después de bautizado, ¿qué hago yo por el Señor? Ya usted dijo, me da pena que me saluden con paz en la calle. Si soy licenciado, si soy doctor, si tengo una profesión y ando con mis amigos y mi comportamiento ante ellos es malo, me va a dar vergüenza que me saluden como hijo de nuestro Señor. Entonces, haciendo un recordatorio de todo a lo que hemos visto, hermano, vemos de que nosotros como Iglesia de Dios estamos debiéndole a nuestro Señor Dios, ¿verdad? Porque el mismo Señor dijo que muchos íbamos a ser llamados y pocos los escogidos. ¿Qué nos quiere decir? Que quizás pues no vemos ese precioso tesoro que es la sangre de Él con la que fui lavado. ¿Por qué? Porque sigo siendo el mismo o peor quizás. Porque cuando somos bautizados dice que el espíritu inmundo sale de nosotros, pero anda por esos lugares buscando a dónde posar y no encuentra. ¿Y cómo haya mi casa? ¿Cómo estoy ante los ojos del Señor? ¿Cómo estoy para recibir? Dice que estoy bien barridita la casa y dice que va y trae otros 7 más
y el postrer estado de aquel hermano o el mío es peor que cuando yo llegué a los pies de nuestro Señor. Él dijo, está hecho todo, ya pagué por ustedes. El miércoles decía que Él vino y nos encontró en una cárcel y Él llegó y pagó el rescate, pero nosotros no nos queremos salir de esa cárcel. Nosotros queremos estar siempre allí guardados en ese mismo pecado, ¿verdad? Porque no le damos ese valor que Él quiere. Él ya pagó. Usted ya está libre, usted está rescatada, usted ya no tiene pecado. Pero con el caminar en nuestros días nos vamos llenando de pecados y nuestro Señor quiere que el vestido mío sea blanco, desayuno, almuerzo y cena a cada segundo, a cada milésima de segundo, pero no es así, hermano. Lastimosamente no es así, y el mismo Señor dijo, este pueblo, dice, de labios me honra, mas su corazón, dice, tenemos que ir cambiando nuestro caminar, hermanos. Tenemos que darle ese valor que nuestro Señor dio allá en esa cruz, muriendo por cada uno de nosotros, y así, hermanos, darle esas gracias por habernos rescatado, habernos sacado de esa prisión oscura donde estábamos, ¿verdad? Si no, pues vamos a ser castigados por Él cuando Él venga en su segunda venida. Y también dice nuestro Señor que allí le vamos a decir, ¿y cuándo pasó esto, Señor? ¿Y cuándo pasó aquí? Mira, si anduve evangelizando por los Pajales, por La Libertad, allá por Troncones en San Isidro, y el Señor a lo que va a decir, apartate, Cándido, de mí, que yo no te conozco, porque no le fui fiel a lo que Él hizo por mí. Solamente eso, hermano. Gracias, hermano, por darme la participación. Y retomando lo que muchos casi siempre se exalta es, Dios es fiel. Pero ¿cuál es la otra contraparte que casi no menciona? Pero también es fuego consumidor. Es que Él es fiel a su palabra. Lo que ha prometido lo va a dar. Prometió a través de los profetas un Salvador, lo mandó. Pero también va a mandar la condenación para los que no quisieron nada con Él. Entonces, lo que está diciendo mi hermano es una realidad. Estos temas nos traen para que nosotros, si hemos sacado un pie un poco fuera, que lo metamos. Porque imagínense de que si yo ando haciendo cosas antes, oiga, ni antes que era iglesia, ahora que soy iglesia, las ando haciendo, ¿qué pasa? Los 7 espíritus ahí están. Ahuyéntelos, oración y ayuno. Si quieres ser salvo, y si no, pues continúe, pues, ¿verdad? Jesucristo le dijo, ¿verdad? ¿Te querés ir tú? Le dijo a Pedro, andate, le dijo. Hermano, esto es voluntad. Esto es de conciencia, verdaderamente valorar el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver lo que es el comentario, si nadie más tiene argumento. Leemos el comentario de la escuelita que dice de la siguiente manera. ¿No hay? Dice, consumado, el apóstol Juan vio lo que estaba, dice, sucediendo en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, fue testigo de la muerte, cuando Jesús fue crucificado, fue testigo de la muerte de Jesús. Unos momentos antes de su muerte, Jesús declaró, consumado es, Juan 19:30. Consumado es una palabra en griego y puede traducirse hecho, ya está, o completado. Toda obra redentora de Jesucristo se terminó. Se terminó. El Hijo dio su reporte al Padre. Oiga, el Hijo, qué bonito. El Hijo dio su reporte al Padre en voz alta para que toda la humanidad pudiera oír. Entonces fue, dice, a la casa al Padre, habiendo completado la voluntad del Padre. Jesús no dijo, he terminado. En esencia dijo, se terminó. Y como resultado es para siempre hecho. Está terminado, hecho. La idea es de la perfección, realización, de santificación y victoria, según Isaías 53:11, ¿verdad? Todos los pecados
acumulados, la culpa de todos los hombres que han ofendido a Dios fue pagado en su totalidad por su muerte. La muerte de Jesucristo completó la obra redentora. El Cordero de Dios ha hecho su gran sacrificio para el mundo. Esto es lo que está hecho. Nuestro gran sustituto pagó el gran rescate, pagó hasta el último centavo. Consumado es. En verdad, no hay nada que se pueda agregar al sacrificio expiatorio de Jesucristo, ¿verdad? Queda claro que no hay otra forma, como decíamos Timoteo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? En el cual nosotros podamos ser salvos, solamente a través de Jesús. ¿Pero cuál Jesús? El de las Escrituras. Oigan, ojo, porque en las calles andan muchos Jesuses que le quieren vender, y como iglesia, usted, amigo, que lo ve a través de las redes, tengan cuidado cuando le lleguen a enseñar de otro Jesús y le digan a usted: no se preocupe, hermana, haga lo que quiera, que ya está, todo está pagado. ¿Qué está abriendo la puerta? Al pecado. Y toma la lectura que tomamos ahí, lo que hablábamos de la palabra de Dios: por gracia soy. Haga lo que haga, ya está pagado. No, hermana. No. Váyase para el aeropuerto solo con el boleto que le mandó su familiar, a ver si se lo van a llevar. No, requisitos. Tantas libras. No lleve esto, no lleve esto, no lleve esto. Pues así la palabra de Dios. Jesús ya lo dio el boleto. Faltan los requisitos que nosotros debemos de llenar para que cuando Él venga los podamos ir a esa tierra prometida, ¿verdad? Tenemos la pregunta: ¿cuál era la condición de la humanidad? ¿Cuál era la condición? Estaban destituidos, ¿verdad? Fuera, ajeno a las promesas, a todas las bendiciones de Dios, ¿verdad? ¿Cuál era el precio para pagar el pecado? ¿A qué estábamos condenados? La paga del pecado es, a eso estábamos condenados, ¿verdad? ¿Quién pagó la deuda? ¿Terminó al pie de la letra? Todo. ¿Qué se le puede agregar al sacrificio de Cristo para lograr la salvación? La obediencia. Solo eso nos pide obediencia, ¿verdad? De ahí lo más difícil, como hemos dicho, ya está. ¿Sí, hermano? Aquí en Gálatas capítulo 1, lo vamos a leer ahí porque nos molesta aquí el ventilador. Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 4 y hasta el 5, creo yo. Dice ahí, mire: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, dice. ¿Por qué dice ahí, hermanos? Por nuestros pecados, para librarnos de, ¿qué dice? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué hay que agregarle a la salvación? Y ahí dice: a quien sea el, ¿qué dice? La gloria por los siglos de los siglos. Y la gloria se expresa a través de ¿qué? A través de la obediencia. A través de la fidelidad a nuestro Dios eterno. Gracias, mi hermano, ¿verdad? Entonces, consumado es. Jesucristo terminó, pero empezó también, como dijo mi hermano Cándido, ya Él perdonó la antigua vida, aquellos pecados oscuros, negros, rojos que teníamos, pero empezamos otra nueva vida, ya en Cristo Jesús. Pongámoslo de pie, por favor. Vamos a leer la conclusión y dice de la siguiente manera: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Que el Señor bendiga su palabra en sus corazones. Paz, mis hermanos. Pasará mi hermano Daniel con esas alabanzas, va a ir finalizando. Paz.